Gracias, mi jefa. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí de verdad es un enorme privilegio y una gran alegría poder estar esta mañana con ustedes compartiendo un tema que, además de ser un tema muy interesante, es un tema que estoy segurísimo que nos toca a todos el corazón. Porque yo creo que para todo, para todo católico, solo el hecho de mencionar el nombre de María, nuestro corazón se llena de alegría. Es como si fuera miel en el interior, ¿no es cierto? Es como si fuera un bálsamo para nuestro corazón. Entonces, cuando me dijeron, oye David, te queremos invitar a dar una plática a esta escuela de líderes católicos, dije, ay Dios mío, ¿y sobre qué tema irá a ser? Y cuando me dijeron que era sobre María, pues más gusto me dio. Yo quisiera pues iniciar este momento de reflexión. Quiero compartir con ustedes, porque el tema es amplísimo, quiero compartir con ustedes vamos a decir así, una probadita, con el fin de que pues se sientan entusiasmados, se sientan interesados por seguir profundizando del tema. Pero si me lo permiten, yo quisiera comenzar la reflexión poniéndonos bajo la mirada amorosa de esta mujer cuyo nombre se escribe con M, y que se van a dar cuenta cuántas otros atributos con M le damos a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, salva a nuestra patria y conserva nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanas, hermanos, sin más preámbulo, me gustaría entrar en materia. Fíjense que una de las cosas que me gustaría subrayar es que le puse un nombre más como de mercadotecnia que de teología, ¿verdad? Pero es que a mí me llama mucha atención este juego de palabras que en la persona de la Santísima Virgen María se conjugan, y todas esas palabras comienzan con la letra M. Por eso he titulado esta pequeña reflexión como María se escribe con M. O dicho de otra manera, podríamos ponerle como subtítulo las 7 M's de María. Y estoy dejando fuera 2, porque si no se extiende mucho la presentación. Entonces, bueno, para mí es un honor verdaderamente este sábado 7 de marzo estar con ustedes en esta escuela de líderes católicos. Y antes de empezar a mencionar cuáles son las 7 M's que van concatenadas al nombre de María, me gustaría hacer simplemente un preámbulo. Fíjense ustedes que hay mucha gente, incluso tristemente católicos, que dicen que la Mariología es una ciencia. La Mariología es la parte de la teología que estudia la persona de María y el papel que María juega en la historia de la salvación y por consiguiente en la vida de la Iglesia, ¿sí? Pero hay mucha gente que dice que con los datos que tenemos sobre María, que son muy poquitos, no tenemos la posibilidad de hacer todo un discurso. Y hay incluso personas que dicen, ¿verdad?, que la figura de María es más que un mito, ¿sí?, que una verdadera historia. Y mis queridos hermanos y hermanas, yo quisiera compartir y partir de ahí como preámbulo y punto de partida estas dos afirmaciones. Primero, María ni es un mito y María tampoco es un invento de la Iglesia, ¿sí?, ni es simplemente un deseo de exaltación de la Iglesia, que en algunos casos incluso nos critican a los católicos de haber divinizado a María cuando María es una persona como nosotros. Bueno, como nosotros y al mismo tiempo muy diferente de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, parto igual que parte este autor. Miren, siempre que damos una plática nos dicen, oye, ¿y qué nos recomiendas? ¿Qué librito nos recomiendas? Bueno, hay unos libros de Mariología así de gruesos, muy buenos. Y hay unos libros de Mariología, híjole, muy elevados, ¿sí? Pero cayó en mis manos, dando un curso de Mariología hace relativamente poco, que uno de mis alumnos me llevó a regalar este librito, ¿verdad? Que es, y se los comparto aquí, que se llama En el misterio de María, breve Mariología en clave orante, de Monseñor Raúl Versosa Martínez. Un texto delicioso, porque además de ser muy sencillo y muy breve,
siempre termina con una oración. Y es así de delgadito, ¿verdad? Porque cuando nos enfrentamos a un libro así de grueso nos espantamos, ¿verdad? Pero cuando el libro es delgadito, ahí le entramos. Entonces, si alguien me dijera, David, ¿qué texto nos recomiendas para poder profundizar en el tema que vamos a estudiar? Sin ninguna duda, les recomiendo este libro, ¿verdad? Y aunque está publicado en España y por una editorial que suele ser un poquito cara, lo pueden encontrar, ya estoy haciendo aquí publicidad y no me pagan nada, lo pueden encontrar en Buscalibre a un precio bien accesible y les llega a su casa, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí se los presento. Entonces, mis hermanos, partimos de este punto de partida, ¿verdad? María no es un mito, ¿sí? María forma parte protagónica de la historia de la salvación, y María no es un invento de la Iglesia. Por eso me parece que dentro de este preámbulo es necesario subrayar cuáles son las fuentes principales para elaborar un discurso teológico, para elaborar una reflexión en torno a la persona y al papel que María tiene en la historia de la salvación. Y por supuesto, mis queridos hermanos y hermanas, que la principal fuente evidentemente es la Sagrada Escritura, ¿sí? Y efectivamente, aunque hay muy poquitos datos en torno a la persona de María, tenemos los suficientes datos para construir y para hablar de lo que vamos a hablar hoy en esta pequeña reflexión. Y bueno, nos vamos, por supuesto, a el Nuevo Testamento, que es donde encontramos estos datos en torno a la Santísima Virgen María, ¿verdad? El dato más antiguo que hay sobre María, históricamente hablando, por supuesto, lo encontramos en una de las cartas de San Pablo. En la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4 a 6, donde recordarán aquellas palabras, ¿verdad? Que tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo amado. Pero dice, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? Entonces aquí está la primera mención en el Nuevo Testamento, históricamente hablando, de María. Y luego encontramos, por supuesto, los datos fuertes, los datos importantes para hablar de María, que es lo que conocemos con el nombre de los evangelios de la infancia del Señor, ¿verdad? Que los encontramos sobre todo en el Evangelio según San Lucas, pero que también hay unos pasajes sumamente importantes en el Evangelio de Mateo. Recuerden que de los 4 evangelios que tenemos, 2 hablan del nacimiento de Jesús y otros 2 lo omiten, ¿sí? ¿Y cuáles son los 2 evangelistas que nos hablan de la figura de María? Por supuesto, en relación con la encarnación y el nacimiento de Jesús, son Mateo y obviamente Lucas, ¿verdad? Y vean algo muy interesante, ¿verdad? María la colocan en 3 momentos fundamentales, no solamente de la vida de Jesús, sino de la historia de la salvación, que es el momento de la encarnación, ¿verdad? Un texto que nos es no solamente muy importante y muy cercano, sino que nos es muy importante, es el texto de la Anunciación, ¿verdad? La Anunciación del ángel. Ahí se nos dan elementos que a veces los escuchamos y nos emocionamos, pero no reparamos en el contenido y la implicación que esas afirmaciones que en el diálogo entre Gabriel el arcángel y María se dan. Entonces ahí tenemos un punto de partida fundamental. Y el evangelista Lucas, una vez que nos narra la Anunciación, inmediatamente nos narra otro momento en la vida de María que es sumamente importante, que es la visitación, ¿verdad? Una vez que ha recibido el anuncio del ángel y una vez que porta en su vientre al Verbo de Dios que se encarna en ella, va hacia las montañas de Judea para visitar a su parienta Isabel, ¿verdad? Y allí aparece un himno que no solamente nos es muy importante, sino un himno que nos muestra, mis queridos hermanos y hermanas, que María desde el principio está en una actitud misionera, que María desde el principio está en una actitud de servicio, ¿verdad? María es la primera evangelizadora, la primera que da la noticia de la encarnación es María a su prima Isabel. Y luego, por supuesto, está también la mención de María en el nacimiento del Señor. Y ahí sí tenemos que hablar de Mateo y tenemos que hablar también de Lucas. Entonces, María
Uy, 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 ahí tenemos un dato sumamente importante. Está, pues, como protagonista de la encarnación, ¿sí? Y del nacimiento del Hijo de Dios. Y luego tenemos otros datos, ¿verdad? ¿Sí? Porque nos encantaría, a mí una vez una señora me decía, ay padre, ¿cómo me gustaría? ¿Y por qué los evangelistas no hicieron eso, verdad? Que nos describieran cómo era Jesús, ¿verdad? Si medía 1,82, si tenía el pelo hasta por acá, si era guapo, feo, si era rubio o trigueño o pelirrojo, ¿verdad? Híjole, pues lo mismo nos pasa con María, ¿verdad? ¿Cómo sería María, no? Bueno, María es una mujer del pueblo, es una mujer nacida en una aldea que es Nazaret, pero lo que a los evangelistas les interesa no es hacer una biografía, ni mucho menos una descripción meramente exterior de estos personajes fundamentales de la historia de la salvación, sino mostrarlos verdaderamente como protagonistas y como agentes en donde se realiza esta promesa que desde antiguo Dios había hecho al pueblo de Israel. Por eso, además de los datos que podríamos llamar de los evangelios de la infancia, contamos con otros datos también muy interesantes, ¿verdad? Y los ponemos así como un poco de el orden cronológico que le damos a la vida de Jesús, ¿verdad? Tenemos un dato sumamente interesante, sumamente importante, ¿no es cierto? Que nos lo da al inicio el evangelista Juan en el llamado cuarto evangelio, que es las bodas de Caná, ¿verdad? Un texto que también conocemos perfectamente bien y donde María se nos presenta como la madre de Jesús, pero también se nos presenta como aquella que está, ¿cómo podríamos decirlo así? En una actitud muy perceptiva ante las necesidades de aquellos que están en la fiesta, ¿verdad? Y que le va y le dice a Jesús, hijo, se les acabó el vino. Pues por favorcito, todavía no llega mi hora, ¿verdad? Vean lo que son capaces, mañana que está el Día de la Mujer, ay caray, eso de que son débiles, eso de que, no hombre, ¿sí? Son decisivas, ¿sí? Jesús se cuadró ante una mujer y empezó su vida, como solemos llamar, pública, precisamente a partir de esa, pues yo diría así, ¿verdad? Esa constatación que al mismo tiempo se convierte en una súplica, hijo, no tienen vino, ¿sí? Y bueno, pues ahí se realiza, se dice, el primer signo, ¿sí? Solemos llamarle popularmente el primer milagro de Jesús, ¿sí? Manifestándose ya como el predicador, como la palabra que se hace carne y que habita en medio de nosotros, ¿verdad? Y María tiene una frase que para nosotros, nos la presentan como una de sus M's, ¿verdad? ¿Sí? Hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Qué maestra de vida, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ese pasaje. Luego tenemos otro, voy rapidísimo porque, si nos detenemos en la parte bíblica, tenemos un curso entero, no una horita, un curso entero para hablar de esto, ¿sale? Bueno, me doy el salto siguiente, ¿verdad? Un texto, híjole, que a veces nos desconcierta, ¿sí? Y que si se fijan, aparece en los 3 evangelistas sinópticos, ¿verdad? ¿Sí? Mi madre y mis hermanos. Resulta que le dicen a su madre y a sus hermanos, ¿verdad? Que el Señor pues como que se le botó un poquito la canica, ¿verdad? Y que está diciendo y haciendo cosas un tanto cuanto raras y van a buscarlo, ¿sí? Y ahí viene esa, pues vamos a decirlo así, esa gran enseñanza de que Jesús está transformando las relaciones cosanguíneas, que son importantísimas, en una relación mesiánica. Ahora en Él, con Él y por Él, todos somos hermanos, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Le dice Jesús a los que le dicen que allá afuera están, y contesta, ¿sí? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Esos son mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿sí? Tenemos otro momento muy interesante, bellísimo, dramático, ¿sí? Fuerte, que nos presenta también el evangelista Juan, ¿verdad? Jesús en la cruz, ¿sí? Y al pie de la cruz, entre otros, María y Juan, ¿sí? Y desde la cruz, en ese sacrificio tan cruento, pero al mismo tiempo tan lleno de ternura, tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, ¿verdad? Ahorita estoy trabajando porque me pidieron dar un curso
que cuando me lo dijeron me fui para atrás, nunca había oído yo hablar de eso, ¿verdad? David, necesitamos que nos des un curso de teología de la ternura. Dije, madre del amor hermoso, ¿y eso qué es, verdad? Oigan, qué cosa tan fascinante. A ver si un día abrimos un espacio para hablar de la teología de la ternura. Ay, ¿verdad? Bueno, ¿dónde se manifiesta de manera suprema la ternura del Señor? En la cruz, ¿sí? Y como manifestación de esa ternura, de ese amor del Señor por nosotros, pues nos entrega a su Santísima Madre, ¿no? Y hay algo muy interesante en el Evangelio según San Juan que vamos a recuperar al ratito, ¿sí? Jesús no le llama a su mamá mamá en el Evangelio según San Juan, ¿sí? No le llama mamá, ¿sí? Le llama mujer. Ay, ya parece que a mi mamá le hubiera dicho, a ver, mujer, me hubiera sonado una bofetada, ¿verdad? Sí, ¿cómo que mujer? Soy tu mamá, soy tu madre, ¿verdad? Doña Zoila, sí. Ah, caray. Fíjense qué interesante ese dato que vamos a recuperar después. Una M de María es mujer. Ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahora sí, ahí tienes otra con M, a tu madre, ¿sí? Y recuerden también que cuando María se acerca a Jesús en las bodas de Caná, le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora, espera tantito, ¿verdad? Mujer. Vean estos datos, ay, que parece que no son importantes y verán qué importantes son. Y bueno, finalmente, una de las cosas interesantísimas de la teología, y si me permiten decir así, de la mariología en el Evangelio según San Lucas, está en que el evangelista Lucas coloca a María como protagonista, vamos a decirlo así, en el momento del nacimiento del Señor, de la encarnación y del nacimiento del Señor, en el Evangelio. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, coloca a María, ¿sí?, en la gestación y en el nacimiento de el cuerpo de su Hijo, que es la Iglesia. María no solamente es madre de la cabeza, María es madre de todo el cuerpo. Es muy significativo pensar que María está en compañía de los apóstoles en ese momento crucial, en ese momento de plenitud de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se da en Pentecostés, ¿sí? Entonces observen, en realidad son bien poquitos los datos que tenemos, ¿verdad? Pero a partir de esos datos, ¡ay, caray!, podemos hacer libros enteros, ¿verdad? Entonces yo era de los que decía que la mariología tenía que estudiarse con la cristología, cuando era yo un imberbe taradito, ¿sí? Hoy, por supuesto, estoy convencido que la mariología no se puede separar nunca ni de la cristología ni de la eclesiología, pero que la mariología nos da y sobran datos para hablar de la persona de María y sobre todo su papel en la historia de la salvación, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos para construir un discurso mariológico? La Sagrada Escritura. Y tenemos otros, ¿verdad? No puedo hablar de todos, pero hay uno muy importante también, que si nunca lo han leído, se los recomiendo muchísimo, ¿sí? El capítulo 8 de la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, ¿sí? El capítulo 8. Ahí tenemos los cuatro ejes vertebrales del concilio. Se cumplieron 60 años de la clausura del concilio en el mes de diciembre pasado, el 8 de diciembre, fiesta muy mariana, ¿sí? Y bueno, del concilio emanaron 4 importantes constituciones, 3 de orden dogmático y una de corte pastoral. En la Constitución sobre la Iglesia, publicada el 21 de noviembre de 1964, aparece allí todo un capítulo dedicado a la Santísima Virgen María. Léanlo, por favor. Se lo echan rapidito, hombre. ¿Sí? Aquí, camino a su casa, si van en el metro, lo leen rapidito, ¿sí? Una belleza, ¿sí? Y ahí tenemos también una formulación mariológica con raíces cristológicas y con implicaciones eclesiológicas muy profunda a partir de los datos, ni más ni menos que de la revelación. Entonces aquí tenemos las fuentes para hablar de María, ¿sí? Y bueno, aquí les pongo
leyeron por ahí que soy eclesiólogo. Mi especialidad y donde llevo 28 años de profesor es en eclesiología. Y bueno, para mí este documento, híjole, no puedo vivir sin él, ¿sí? Que es Lumen Gentium. Y observen ahí el mecanismo y la sucesión de los capítulos de Lumen Gentium y vean, una vez que los padres conciliares nos hablan de la Iglesia, de su relación con la Trinidad, de ser el pueblo de Dios, que tiene una vocación universal para la santidad, que está formada por clérigos y laicos y que entre los clérigos y laicos está un estado de vida hermoso que es la vida consagrada, nos habla de la Santísima Virgen María, una vez que también nos ha mostrado cuál es el destino de esta iglesia. Capítulo 7, índole escatológica de la iglesia. En el 8 aparece María, ¿sí? Aparece como figura y como primicia de la iglesia. ¡Wow! ¿Sí? Y aquí, entonces, podemos decir que tenemos elementos más que sobrados, y solamente estoy hablando de 2 fuentes, Tendría que hablar de las fuentes de los padres de la iglesia, y tendría que hablar de las fuentes de la reflexión teológica a lo largo de la historia, etc. Pero ya con estos 2 fuentes, Sagrada Escritura y Concilio Vaticano II, podemos construir una Maria o Mariología, ¿sí? Ahora, como estamos en cuestiones, y hoy calladito, pues estamos en la víspera del Día de la Mujer, que ¿por qué Mario si es María? Bueno, pues le pongamos Mariología y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y vean qué bonito es el nombre del capítulo 8 de Lumen Gentium. La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Y esto, hermanas, hermanos, nos da para hacer todo un curso. Entonces, cuando me dijeron, habla de esto durante 1 hora, no, pues dije, ya se amoló el asunto. Ya la puerca torció el rabo, ¿verdad? Entonces dije, ¿de qué manera? Hablando de las M's de María, ¿sale? Entonces, aquí tenemos algo muy interesante también, ¿sí? Que me gustaría decir como preámbulo, ¿sí? Sí es necesario decir que hay una Mariología anterior al concilio y una Mariología posterior al concilio, ¿sí? La Mariología anterior al concilio era la Mariología de los privilegios, ¿verdad? ¿Sí? Hay por ahí un teólogo que dice que le vestimos demasiadas cosas a María, ¿verdad? Porque en la vida real María jamás tuvo un manto de armiño, ni grandes alhajas, ni coronas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces le echamos a María en la Mariología anterior al concilio un montón de ropajes, ¿verdad? Y el concilio dice, rescatemos no la Mariología de privilegios, rescatemos la Mariología de las bienaventuranzas del Evangelio. Porque María fue pobre de espíritu, ¿sí? María lloró, ¿verdad? Y no solamente al pie de la cruz. María fue instrumento de misericordia, María fue constructora de la paz, etc. Entonces el concilio nos invita a dejar esa Mariología de privilegios para entrar a la Mariología de las bienaventuranzas, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos la diferencia, ¿verdad? La nueva Mariología o la Mariología reformada, revitalizada por el concilio, presenta a María en el corazón mismo del Evangelio. No la mira simplemente como la asunta al cielo, como la reina y señora de todo lo creado. Comienza hablando de ella desde el Evangelio, ¿verdad? Como protagonista, y hay esta palabra como me gusta, y como gestora de la historia de la salvación. Y esto, hermanas, hermanos, perdón que lo diga, ustedes que están preparándose para ser, y ya lo son, líderes católicos, ¿sí? Yo insisto que esas palabras las tenemos que hacer nuestras. Yo a veces creo que uno de los defectos que tenemos como creyentes es que no nos sentimos parte de una historia de la salvación. Nos sentimos simplemente como receptores de algo muy padre. Pero si de verdad tomamos a María como modelo, María es protagonista de la historia y es gestora de una historia de salvación. ¿Cuál es la principal tarea? Ay, discúlpenme, según yo. Sí, ¿cuál es la principal tarea de un líder católico? Gestar salvación. Padre, pero yo no soy la fuente de la salvación. No, ni yo tampoco, gracias a Dios. ¿Sí? Pero somos instrumentos del que es el centro y la fuerza y la transformación de la historia. Y es ahí
donde gestamos salvación. Y aquí hay una primera enseñanza, ¿sí? Y una primera pedrada que les echamos, ¿sí? Que es que nosotros, y por eso es tan interesante la Mariología, tenemos que asumir este protagonismo y esta misión, tarea, de gestar humanización en medio de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Eso hace María, ¿sí? No se imaginen nada más a la María que se queda perpleja frente al ángel Gabriel. Imagínense también a la María, híjole, qué faldones tenía la señora para emprender el camino embarazada como estaba hasta las montañas de Judea. Si algún día han ido por allá, las montañas de Judea, a ver si las subimos, ¿verdad? Y va a visitar a su prima Isabel, gestora de salvación. Puse solamente un ejemplo. Y siguiente, ¿sí? La Mariología del Vaticano II, ¿sí? La Mariología del Vaticano II nos presenta a María no solamente como un sujeto histórico, gracias tocayito, nos presenta a María como una persona en relación. Recuerden que uno de los elementos fundamentales de la antropología del concilio es que somos seres en relación, ¿sí? Y esto es bien bonito, porque nos presentan a María en relación no superficial, no solamente cuando tiene tiempo, sino una relación íntima con Dios, con el pueblo de Dios del que ella se siente parte y con los demás, sus hermanos. Aquí es donde encontramos la raíz para hablar de las 7 M's de María, ¿sí? A ver, ¿cuáles son las 7 M's de María? ¿Sí? Ahí va. Y me faltan 2, ¿eh? Bueno, allá están, ¿sí? Primera M, su nombre. María mujer, María madre, María miembro del pueblo de Dios, María modelo nuestro, María maestra y María mediadora, ¿sí? Ay, caray. Vean, aquí se nos manifiesta la relación entre María y la iglesia, entre María y el pueblo de Dios, entre María y nosotros, pero también la relación de María con Dios, ¿sí? Ahí tenemos las 7 M's de María, ¿sí? ¿Me faltará alguna? Sí. No la pongo porque ya serían 8. 7 es significativo. Acuérdense que 7 para nosotros es significativo. Hay una M que me parece que engloba todas. María misionera. Ya, y bien, tienen 10. ¿Sale? Híjole, si fueran mis alumnos ya tendrían 10. Ya estarían exentos, ¿verdad? Pero habría que seguir el curso. Bien, primera M. ¿Sí? Primera M. ¿Sí? ¿Cuál será? No, primero, antes. Ay, Dios mío, el 8 de marzo, Dios nos libre. Ay, sí. No, espérense tantito. Es la segunda, ¿sí? La primera M, pues es María, ¿o no? ¿Cómo se escribe María? Con M, ¿verdad? Entonces la primera M es la M de su nombre. Yo siempre digo, quizás por mi formación como dominico, que nos insisten mucho en que tenemos que estudiar dentro de la metodología de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, este gran teólogo, decía, ¿verdad?, como una de las pistas de su método teológico, que cuando vayamos a hablar de algo, cuando vayamos a hablar de lo que sea, comencemos preguntándonos qué significa el nombre de aquello que vamos a hablar. En un opúsculo que le pidió el Papa en turno, el Papa Urbano en aquella época, le dijo: oye, quiero que me escribas un opúsculo contra los errores de los griegos, ¿sí? Y eran los errores contra la hipóstasis, ¿verdad? La doble naturaleza del Señor en una sola persona. Entonces dice Santo Tomás, pues antes de hablar y de echarme todo el rollo teológico de qué es la hipóstasis, hay que preguntarnos qué significa la palabra hipóstasis, ¿verdad? Bueno, nosotros igual, ¿no? Antes de hablar de María, bueno, ¿qué significa el nombre de María? Bueno, es un nombre obviamente femenino, muy antiguo, muy antiguo. Hay quienes dicen que su origen está en el mundo egipcio, ¿sí? Porque recuerden que hay una María en el libro
es en los libros del Pentateuco, ¿sí? Ligada a la persona de Moisés. Pero en la época de Jesús es un nombre muy frecuente entre los hebreos del siglo I. Acuérdense incluso, ¿verdad?, que por ahí tenemos ahí, cuando vamos a Cuernavaca, ¿verdad? Ahí vamos a Cuernavaca, híjole, nos dio como que nos entró la hambrita, ¿verdad? ¿Qué les parece si paramos en Tres Marías, ¿verdad? Bueno, no es helado, ¿sí? Son las Tres Marías del Evangelio, ¿verdad? Era un nombre sumamente común en la época de Jesús, ¿sí? Y vean, ¿sí? Esto nos deja ver que María es perdón por lo que voy a decir, con sus asegúnes. María es una mujer común, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que María es alguien que forma parte de una historia, que forma parte de una tradición, que forma parte de un pueblo, que forma parte, ¿sí? Y entonces recibe este nombre. El nombre de María en castellano hay muchas posibilidades. Fíjense, aquí hay un autor, pronuncien ustedes el nombre porque está rete difícil, ¿verdad? Bardenhever, ¿sí? Que recoge 60 hipótesis diferentes del significado y del origen de este nombre. Algunas de ellas un tanto cuanto manipuladas, ¿sí? Observe, hasta 60 posibilidades para hablar del origen del nombre de María. Pero entre esas 60 hay 3 que son muy interesantes, ¿verdad? 2 que son muy interesantes, ¿sí? Mariam o Mariam, ¿sí? Como origen del nombre de María, ¿sí? Vamos entonces a las raíces etimológicas, ¿verdad? A ver, ¿qué significa el nombre de María? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí? ¿Alguien lo sabe? Ahí vamos. Vamos a hablar de 3 posibilidades. La primera, que es la más común, la que los autores utilizan más comúnmente. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Vean, dijimos hace un rato que probablemente el nombre de María sea de origen egipcio, ¿sí? Y la raíz por la cual se afirma esto es que Miriam, comienzan con la palabra mir, que significa, vean esto, qué bonito, ¿no? La amada, ¿sí? Y si a este vocablo egipcio, mir, le agregamos su complemento hebreo, yam, el nombre de Mariam o Miriam significaría la amada de Yahvé, la amada de Dios. ¡Wow! En el nombre ya lleva su realidad, ¿no es cierto? Porque sin duda ninguna, una persona a la que Dios ama muchísimo y con una ternura especial, y no por eso nos está excluyendo a los demás sus hijos, es a María. Si no, pues no la hubiera escogido para ser la madre de su hijo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces la primera posibilidad del nombre de María, la amada de Dios. Tenemos una segunda posibilidad, ¿sí? Que no nos vayamos al hebreo, que no nos vayamos al egipcio, sino que nos vayamos al hebreo, ¿sí? Y en el hebreo encontramos como posible raíz del nombre de María esta palabra hebrea, rum, ¿sí? Que significa, ¿sí?, que hace referencia a una condición de excelencia, una condición de diferencia, una condición que hace de esa persona alguien como por acá arribita, ¿no es cierto? Y por eso, ¿sí?, hay quien dice, los estudiosos de la lengua hebrea, que el nombre de María significaría la excelsa, la exaltada no que se enojó, la que ha sido elevada, sí, porque luego ahí se exaltó, ¿verdad? Y es que agarró y reventó contra todo el mundo, no es eso, ¿sí? Y la sublime. Vean qué interesante esto, ¿verdad? Y vamos simplemente para complementar a una tercera posibilidad, ¿sí? Que en realidad se abre a 3 diferentes posibilidades. Miriam, procedente de 2 palabras hebreas y de una palabra de origen siriaco, que sería Mara, la hermosa, la preciosa, la bella, Mary, la que se revela, ¿sí?
Mari, la señora. Yo cuando me refiero a la Virgen le llamo la señorona, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? La gran señora, ¿sí? Observen qué bonito sería, ¿verdad? Porque desde esta perspectiva, el nombre de María significaría la hermosa señora que manifiesta la rebelión de Dios, ¿sí? ¿Y esto a qué le suena? Al cántico del Magnificat, ¿no es cierto? ¿Sí? Una gran señora, hermosa señora, que nos habla de los nuevos tiempos que se inician con este deseo de Dios de llevar a plenitud su obra salvífica. Qué interesante. Entonces, la primera M ya nos deja ver quién es María, ¿no es cierto? ¿Sí? La amada del Señor, la hermosa, no en sentido meramente físico, ¿sí? Que por supuesto que lo es, ¿sí? La que manifiesta el poder de Dios. Y el poder de Dios, ¿dónde se manifiesta? En el fruto bendito de sus entrañas. Ahora sí, vaya por Dios, ¿sí? Vamos a la segunda M, ¿verdad? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí? Bueno, la segunda M es... El nombre de María se escribe con M y con M de mujer. Y aquí, hermanas, hermanos, permítanme, sin entrar en detalles, permítanme subrayar 4 cosas que encontramos, 4 dimensiones, que encontramos en María, sumamente importantes para hablar de su feminidad. ¿Sí? Primero, María es un ser humano. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí sí me han preguntado, Padre, ¿entonces María no es Dios? ¿María no es la cuarta persona de la Trinidad? Pues no, la Trinidad son 3 nomás, ¿verdad? Hay por ahí una imagen que a mí es muy bonita, pero a mí me horroriza, ¿verdad? Una imagen que presenta al Padre, acá arribita, sosteniendo la cruz del Hijo, y a los pies del Hijo está el Espíritu Santo, y abajo está María. Híjole, esa imagen podríamos incluso decir que es herética, ¿verdad? María, ay David, muchas gracias, qué amable eres, gracias, muchas gracias. María es un ser humano. María es una criatura. María es, sí, la expresión de lo femenino y la expresión de la feminidad de Dios. Decía un gran teólogo, sí, que a veces no citamos por ciertos problemas que hubo, decía un gran teólogo en un libro precioso que se llama Lo femenino de Dios, sí, Leonardo Boff, que María es expresión de lo femenino de Dios, pero no es Dios. ¿Sí? María es expresión de la ternura delicadísima que hay en Dios, pero no es Dios. ¿Sí? María es una persona como nosotros. Ay, Fray David, pero ¿cómo dice eso? Hombre, es una persona como ustedes y yo. ¿Sí? Diferente, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Hay por ahí un dogma que nos recuerda la diferencia de María, ¿verdad? La Inmaculada Concepción, ¿sí? ¿Por qué no tomé los dogmas? Porque me fui por otra vía, ¿sí? Para hacer la relación Dios-Iglesia, de María-Iglesia, ¿sale? Un gran teólogo, Javier Picasa, dice que lo interesante de hablar de María como una persona, como una criatura, como alguien como nosotros, es que nos permite, ya desde la Sagrada Escritura, mostrar a María considerada como un sujeto, pero también como una persona en relación. Ya lo decíamos hace un ratito, ¿no es cierto? María no solamente es una realidad individual, una persona, una mujer igual y al mismo tiempo distinta de nosotros, que forma parte de la historia de la salvación, que nos toca directamente a nuestra vida. María también, desde la Sagrada Escritura,
nos es presentada en su realidad relacional, ¿sí? Es decir, su apertura sin reservas a Dios y a los demás. Y ahí quizá puede ser que esté una gran diferencia entre María y nosotros, ¿no? Que a veces no nos abrimos plenamente a Dios. A veces tenemos un montón de prejuicios en nuestra relación con los demás, ¿sí? Entonces, el hecho de hablar de mujer, el hecho de hablar de María como mujer, nos lleva no solamente a pensarla como un sujeto femenino, sino como un sujeto que desde su feminidad está en profunda relación con Dios, con los demás, con su pueblo, e incluso, ¿por qué no decirlo?, en profunda relación con lo que le rodea. Por eso pongo este cuadrito, que me parece importante señalarlo, ¿verdad? Y aquí está, mis hermanos y hermanas, uno de los rasgos fundamentales de la figura de María, ¿sí? Una de las finalidades de la Mariología es mostrar, estudiar a María en sus relaciones con Dios, con nosotros y con su entorno. Este, diríamos, es el centro de atención, el centro de preocupación de la Mariología contemporánea. Dicho de otra manera, la Mariología estudia a María como sujeto de la historia de la salvación, pero también estudia a María en sus relaciones con la Santísima Trinidad, con la Iglesia, y voy a utilizar una palabra del Papa Francisco que puso muy en boga, y también María está en relación con la casa común, ¿sí? María también, lo vamos a decir al ratito, ¿sí?, es señora de la creación, ¿sí? Si rezan el rosario, ¿verdad?, cuando llegamos al último misterio del rosario de los gloriosos, ¿qué decimos, verdad? Quinto y último misterio, María, ¿sí?, reina del cielo y señora de toda la creación. ¿Sale? Híjole, qué interesante. Entonces, mis hermanos y hermanas, María es mujer en sentido pleno. Y no sé si se dieron cuenta que a la hora de poner el título de la segunda M, puse María es, no puse mujer, puse María es la mujer. ¿A que no hay otras? No, en María se da la plenitud de la feminidad, ¿sí? En cuanto sujeto, en cuanto relación. ¿Queda claro? Si hay alguna pregunta, me interrumpen, o la escriben para al final bombardearme. ¿Sale, vale? Tercera, sin duda ninguna, el protagonismo de María viene dado, ante todo y sobre todo, su protagonismo teologal y teológico viene dado, ¿por qué? Porque es la madre del Hijo de Dios, ¿cierto? Y observen, la primera gran afirmación dogmática que se hace en torno a la persona de María es que María es madre de Dios, la Theotokos. Perdón, la voy a traducir tal cual, la Theotokos, que significa la que pare, la que da luz a Dios. ¿Sí? No está dando a luz a la Trinidad, está dando a luz al Hijo de Dios, que es Dios. Entonces, por supuesto, que una M de María importantísima es, María es madre. María se escribe con M y con M de madre, ¿sí? Y aquí decíamos, ¿verdad? Si hablamos de la relación de María con Dios, si hablamos de la relación de María con la Santísima Trinidad, tendríamos que decir, ¿verdad?, que María es hija del Padre. María es madre del Hijo y María es templo del Espíritu Santo. Para evitar, ¿sí?, malas interpretaciones, el tema de esposa, ¿verdad? Porque a nivel teológico, la relación esponsal no es solamente con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso, templo. Entonces, vean esto, qué interesante. ¿Por qué María es importante en la historia de la salvación? En primerísimo lugar, porque es la madre del Dios encarnado. Y observen que estas tres relaciones de María con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que la hace ser hija, madre y templo de cada una y respectivamente de las personas de la Trinidad,
conlleva también que María se convierte en la gran profetisa del Padre. ¿Sí? Y esto daría para hablar un montón, ¿eh? Y no hablo solamente del Magnificat, un cántico profundamente profético. ¿Sí? María se convierte en su relación con el Hijo, no nada más en la madre, ¿eh? ¿Quién es la primera misionera de Jesús? Lo acabamos de decir, Mamá María. ¿Quién es la primera discípula de Jesús? ¿Sí? Hijo, no tienen vino. No nada más se presenta como intercesora ahí, ¿eh? Se presenta como la discípula que es capaz de irle a decir a su hijo, que es el Salvador del mundo, que ya empiece, por favor, que ya llegó el momento. ¿Sí queda claro? Y algo precioso, mis hermanos y hermanas, que esto es un tema que he estado trabajando últimamente, ¿sí? María, así como es profetisa del Padre y discípula y misionera del Hijo, María es transparencia del Espíritu. ¿Sí? Alégrate María, llena, plena de gracia. El Señor está contigo. El Espíritu descenderá sobre ti y te cubrirá. Y para todavía acabarla, ¿sí? Recibe la plenitud del Espíritu en Pentecostés. Y se hace transparencia del Espíritu, ¿verdad? Y yo aquí digo que está una de las grandes enseñanzas, pero al mismo tiempo, uno de los grandes retos que María provoca en nuestras vidas. ¿Somos transparencia del Espíritu? Híjole, ¿sí? Entonces, la maternidad de María está ligada también a su relación con el Padre y con el Espíritu Santo. Aunque esta relación intimísima madre-hijo con Jesús es fabulosa, ¿sí? Y bueno, pues aquí tenemos uno de los temas más importantes de la Mariología, ¿verdad? María, Madre de Dios, ¿sí? Nada más estamos aquí como si fuéramos en un helicóptero, ¿verdad? Mirando desde arriba, ¿sí? Bueno, pero algo muy importante que hay que decir, mis hermanos y hermanas, perdón, ¿sí? Ay, caray, que no se duermen, ¿sí? No se duermen, ¿sí? Ya tengo hablando ni quién sabe cuánto, y no, ¿sí? Oigan, ¿es solo madre de Jesús? ¿Es solo madre de la segunda persona de la Trinidad? No perdamos de vista, y aquí vamos a la teología paulina, tan hermosa, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Cuando habla de la iglesia, dice que Cristo y la iglesia son una y la misma realidad. No son lo mismo, pero son una y la misma realidad, ¿verdad? Cristo es la cabeza y la iglesia somos sus miembros. Oigan, así como María es madre de Jesús, el Hijo de Dios, y por eso es madre de Dios, por ser la madre de la cabeza, María también es madre de su cuerpo. María también es madre de la iglesia. Y aquí tenemos pues una de las tareas y de las misiones más bellas de María, ¿sí? Y obsérvenlo, no estamos exagerando. Vámonos otra vez a la Sagrada Escritura, vámonos a Lucas, Evangelio y Hechos. María es protagonista del nacimiento, de la vida, de la obra, de la misión y del destino de su Hijo, porque está hasta el pie de la cruz. Y seguramente María es testigo primerísimo de la resurrección de Jesús, ¿sí? Pero María también está en el nacimiento, en la vida, en la obra, en la misión y en el destino de la iglesia. Hemos dicho, como nos dice Lumen Gentium, que María es primicia de la iglesia. Allí donde está la cabeza y allí donde está su madre, queremos llegar los miembros. ¿Sí queda claro? Híjole, qué interesante es esto, mis hermanos, ¿eh? María, Madre de Dios, pero Madre nuestra. Y aquí habría que hacer una precisión simplemente, que da para muchas cosas, pero déjenme nada más hacerlo como una precisión. María es Madre de Jesucristo en el orden de la naturaleza. María es Madre de la humanidad, de la iglesia, de nosotros, en el orden de la gracia, ¿sí? ¿A qué me refiero?
que María, por obra del Espíritu Santo, gestó al Verbo en su seno. ¿Sí? Ahí lo tuvo 9 meses, lo dio a luz, ¿verdad? Y qué bonito que el Evangelio diga que en cuanto nació, lo cubrió en pañales. Híjole, una de las actitudes maternales más profundas, ¿no? El cuidado, la protección, la atención al chilpayate, ¿sí? Maravilloso, ¿sí? En el orden de la humanidad, María es madre porque al dar a luz al Salvador del mundo, está colaborando en la salvación del mundo. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Pues entonces pasamos a la siguiente M. Bueno, aquí, madre del Cristo todo, ¿sí? Y no perdamos de vista esto antes de pasar, ¿sí? Si María se relaciona con Dios, se relaciona con los demás y se relaciona con la creación, tenemos que decir que María es madre de Dios, es madre de la humanidad y es madre de la... Sí, señores. Sí, señores. ¿Sí? Ahí habrá que meterse a antropología y decir cosas muy interesantes. Por lo tanto, ¿sí? Desde este ser relacional de María, María no solamente es madre de Jesús, es madre de Dios, de la iglesia y de la creación. ¿Sí? Y entonces sí pasamos a la siguiente M. Si María es madre de la iglesia, ¿qué relación tiene María con la iglesia? ¿Solamente su madre? No. Nos recuerda el Concilio Vaticano II que María también es miembro de la iglesia. María se escribe con M y con M de miembro de la iglesia, ¿sí? Y no me voy a detener aquí porque van a tener ustedes la presentación, ¿verdad? Ahí están tomándole fotos, pero van a tener luego también en PDF, ¿sí? La van a tener, ¿sí? Para que allí, porque aquí sí les diría yo, aquí yo sí les diría una cosa, ¿sí? Yo les puedo leer lo que dice aquí y explicarles, ¿verdad? Pero lo interesante es que lo reflexionen, ¿sí? Que lo reflexionen en casa. Miren esto, ¿no? ¿Por qué María es miembro de la iglesia? Porque es la primera redimida. Ahorita les digo, ¿sí? Porque María es la primera redimida. ¿Por qué María es miembro de la iglesia? Porque ella forma parte del pueblo de Dios, tanto histórica como teológicamente hablando. ¿Por qué María es miembro de la iglesia? Porque es la primera en acoger totalmente y sin reservas en su corazón, en su vida, en sus relaciones, en su quehacer, la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué nos hace ser miembros del pueblo de Dios, hermanos? El bautismo. ¿Y luego? La escucha, ¿sí? Ahorita estamos viviendo un tiempo privilegiado, siempre digo yo. Cuaresma es un tiempo privilegiado. Nos recordaba el Papa León, ¿sí? Que Cuaresma es el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y de esa manera renunciar y entrar en una relación de comunidad. 3 palabras trae el mensaje del Papa León para esta Cuaresma, ¿sí? Escucha, ayuno, juntos. Ah, caray, ¿verdad? Escuchar para desprendernos de tanta tontería, ¿sí? Y emprender el camino de la comunidad. Híjole, María es miembro de esa comunidad, ¿sí? Porque ha escuchado la voz del Señor. María, aquí entramos en una pregunta, ¿verdad? Oigan, ¿María fue bautizada o no fue bautizada? ¿Sí? Totalmente que sí, no lo dice en ninguna parte de la Sagrada Escritura, pero aunque no le hayan echado agüita en la cabeza, ¿verdad? María, y por eso lo pongo con comillas para darle la fuerza, María es bautizada en el misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso María es la primera cristiana, es la primer miembro del pueblo de Dios, ¿sí? María es miembro de la iglesia porque ha sido integrada a ella por la acción de Jesucristo, su cabeza. Ahí contestamos con el bautismo, ¿no? ¿Sí? Y vean, María no solamente forma parte de la vida de los cristianos, del pueblo de Dios, sino que María tiene una misión como todo cristiano. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Medítenlo después, medítenlo después. Entonces María no solamente es una persona como nosotros, María es un miembro de la iglesia como nosotros. Hombre,
con sus cosas exaltadas, ¿verdad? Sí, pero qué maravilloso. Pasamos a la siguiente M. Me encanta. María es maestra. María es maestra. María se escribe con M de maestra, ¿verdad? Y ahí sí van a hablar ustedes y no yo, ¿sí? ¿En qué sentido decimos que María es madre de la Iglesia y por tanto es maestra nuestra? Observen esta figura, ¡ay, cómo me encanta! ¿Sí? Porque es un título precioso que le hemos dado a María. El trono de la sabiduría. Y vean, ¿por qué es el trono? Porque es donde está la sabiduría. ¿Sí? Es de donde sale la sabiduría. Hermanas, hermanos, así, rapidito, ¿qué les viene la idea? ¿Sí? Les doy una pista. ¿Por qué decimos que María es maestra? Pues porque ella nos ha dado a la verdad, ¿verdad? La verdad que nos hará libres. La verdad que es camino y vida, ¿sí? A ver, 3. ¿Por qué creen que María es maestra? Venga. Chihuahua. Chihuahua. Porque educa, primero a quién. Exacto. Y luego a estos hijos de su madre que no es ella, ¿verdad? Sí. También. Exacto. Es una educadora. María es una pedagoga, mis hermanos. ¿Sí? Yo, de verdad, perdónenme, no me estoy poniendo de ejemplo, ni mucho menos. ¿Sí? Yo tengo un epitafio. Ay, padre, ya está pensando, pues ya oigo paso en la azotea, no se crean que no, Carolina es más joven que yo, pero yo ya oigo paso en la azotea, ¿verdad? Yo ya tengo mi epitafio. Bendita esta madre en cuyo regazo llegué a ser quien soy. Me refiero a la iglesia, ¿sí? Pero yo no puedo pensar a la iglesia sin Jesús y sin María, ¿sí? Entonces, por supuesto, bendita esta madre que de su mano, ¿sí?, he transcurrido en la iglesia y he aprendido tantas cosas. María nos educa, efectivamente. Otro. María infunde en nosotros muchas cosas, entre ellas la fortaleza, que finalmente es una enseñanza para todos nosotros, ¿verdad? Y otro vas a ver. María, el testimonio de vida. A ver, venga, ¿qué más? ¿Perdón? Hagan lo que les diga. Pues ahí está su gran magisterio. Ahí está su gran magisterio, ¿sí? Y la pedagogía de la cruz. Amigos, la pedagogía de la cruz. Al estar al pie de la cruz, María nos está enseñando, ¿sale? Vamos a la M que sigue. A ver si logramos terminar. Faltan 2 minutos, ¿sí? María es modelo, obviamente, ¿sí? Dice el Concilio Vaticano II que María es figura de la Iglesia, es primicia de la Iglesia, pero María también es modelo de la Iglesia. Y aquí sí voy a decir algo que toca a la parte devocional, mis hermanos y hermanas. El culto a María, decía el Papa Pablo VI, en su famosísima encíclica, ¿sí?, sobre la Santísima Virgen María, ¿sí? El Papa Pablo VI decía que el culto a María en la Iglesia tiene 2 dimensiones. La invocación, ¿sí? Invocamos a María, que tiene que ver con la última M que vamos a mencionar, y el culto de imitación. No estoy despreciando, al contrario, estoy valorando las manifestaciones de devoción popular que hay, ¿verdad? Nos vamos a ir mañana, Día de la Mujer, de rodillas, desde aquí hasta la Basílica de Guadalupe, a ver cómo llegamos, ¿verdad? Sí. Bueno, es devoción, padrísima, ¿no? Porque la devoción nos mete en nuestros orígenes, ¿verdad? En la tierra. La devoción toca el corazón. La devoción toca nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Pero una devoción sin imitación se queda coja, se queda incompleta, ¿cierto? La devoción a María no es solamente, ay, Virgencita Santa, bendícenos, protégenos, cuídanos, ilumínanos, ¿sí? La verdadera devoción de María, ya lo decía
San Alfonso María de Ligorio de una manera preciosa, ¿sí? La verdadera devoción de María es asumir sus virtudes, ¿sí? Tomarla como nuestro modelo de vida, modelo por excelencia. Y luego lo ven, ¿sí? Pero vean, ¿sí? Ahí tenemos algunas pistas, algunos rasgos en donde podemos decir que María es nuestro modelo de vida, ¿cierto? ¿Sí? Ahí están, ¿verdad? Pero son muy poquitos, hay que agregar más, ¿sí? Y son muy poquitos, ahí le agregan ustedes más, es la tarea que les voy a dejar. Porque a eso sí que padre, ¿verdad? Que David se desgañote hablando y que haya preparado la presentación y ustedes están tranquilos, cierran el libro y se van para su casa. Ah, mangos. Ahora a trabajar, a reflexionar. Tarea, ¿de qué más es modelo? Piensa en tu vida. Piensa en tu devoción a María. Piensa en tu relación con María y van a salir un montón de cosas en las que María es modelo para nosotros. Y termino. María es mediadora. A ver, ¿por qué hacemos una cosa? Denme chance de terminar. No se les va a olvidar la pregunta. Si se les olvida, un cocotazo, ¿eh? ¿Sale? Entonces, esperen. Déjenme terminar rapidísimo. María es mediadora, ¿sí? ¿En qué sentido, hermanos? Aguas, porque acuérdense que acaba de haber una polémica muy fuerte por el documento del dicasterio de la doctrina de la fe sobre María como corredentora, ¿verdad? O como intercesora de todas las gracias, ¿sí? Para no entrar en polémica, porque no es el chiste ese, entendamos qué significa ser mediadora. Y vamos a entender perfectamente lo que el documento nos quiere decir. Porque acuérdense que nosotros, por desgracia, ay, perdón por lo que voy a decir, ¿sí? Nos llega la polémica de esos documentos no por cristianos y teólogos, nos llega por los periodistas, ¿verdad? Y ay, nanita, si hay un enemigo. Yo, por ejemplo, yo sí tengo una práctica, ¿verdad? Yo tengo dos enemigos a los que les huyo, ¿sí? Al diablo y a los periodistas, ¿sí? Yo he estado en 3 ocasiones, una vez con el cardenal Norberto, otra vez con el señor obispo don Samuel Ruiz y otra vez con un teólogo que los entrevistaron, ¿sí? No digo el nombre de los periódicos, ¿verdad? ¿Sí? Y al día siguiente fui corriendo y compré el periódico, yo que al puesto, a ver qué dijo, ¿no? ¿Sí? Y decía, Dios mío, no dijo eso. Les juro que no dijo eso. Y ahí ponía lo que habían dicho, ¿sí? Entonces, por eso me dan terror. No se vayan por las polémicas de los periodistas, váyanse por la polémica al interior. ¿Qué significa ser mediadora? Es un tema controvertido, hay quienes lo evitan, provoca un conflicto ecuménico, no lo podemos negar, sí, pero hay que rescatar su verdadero sentido. Y aquí está, ¿sí? Aquí está. El único, exclusivamente y absolutamente mediador entre Dios y los hombres es el que es hombre y Dios, es decir, Jesús. Pero mis hermanos, ¿qué hizo María en las bodas de Caná? ¿Sí? Hagan lo que les diga. Entonces, por favor, el único mediador es Jesucristo. Pero claro que María, ¿sí?, interviene ante su Hijo por nosotros. Claro que María, ¿sí?, es una poderosa intercesora ante su Hijo. Claro que María, ¿sí?, como cualquier madre, intercede por los demás, ¿verdad? A ver, en una familia hay un hijo poderoso, un hijo que tiene dinero, un hijo que todo, y ahí va la mamá, ¿verdad? Oye, mi hijo, no se te olvide de tu hermanito, el chiquito, que ya ves que le está yendo de la cachetada, de la patada, ¿verdad? Bueno, pues estoy por un ejemplo tonto para que entendamos lo que significa la mediación de María, ¿sí? Y algo muy interesante que me parece que es lo que hay que subrayar ante todo, que la mediación de María es prueba del amor que María tiene por Jesús, pero también es prueba del amor que María tiene por ¿quiénes? Por nosotros. Ahí le leen en casa, ¿eh? Entonces, llego a la conclusión, María es la madre mediadora porque nos lleva a una relación muy estrecha con Jesús, no según la carne, sino según el Espíritu del que ella es transparencia. Mediación no tanto para recibir favores o beneficios, sino para entrar en comunión con Jesús y descubrir su gracia,
su verdad y su amor. No busquen a María nomás para pedirle favores. Ay, es que me duele la rodilla. Ay, es que mi papá. Ay, es que la paz. Ay, que... Sí. Busquen a María también, ¿sí? Para entrar en comunión con el fruto bendito de sus entrañas, que es Jesucristo. Su mediación no es utilitarista, ¿verdad? Mira, María, voy a dejar de comer 5 días con tal de que me hagas este favor. Pues, es manipulación. La mediación de María es en el orden de la gracia, en el orden de la bienaventuranza, porque si hemos dicho que María es madre, es modelo, es maestra, pues queridos hermanos, María nos lleva a la plenitud de la gracia y a la plenitud de la bienaventuranza, ¿sí? Y le siguen ahí leyendo y llego a la conclusión, ¿sí? Llego a la conclusión, y para darle esta palabra. Esto es bien bonito. Hermanos, hermanas, María es el lugar donde la divinidad y la humanidad se unen en la persona de Jesús. En María nosotros también nos podemos unir a la divinidad, que no es ella, sino el fruto de sus entrañas. Híjole, aquí está la importancia, el protagonismo de María en la historia de la salvación, ¿sí? Segundo, observen esto. Vamos otra vez a las relaciones, ¿eh? La Iglesia es sacramento de unión con Dios y de los hombres entre sí. Una de las grandes afirmaciones del Vaticano II, siguiendo a un gran padre de la Iglesia, San Cipriano de Cartago, ¿verdad? La Iglesia es sacramento universal de salvación, pero también es sacramento universal de unidad del género humano, ¿sí? Es decir, la Iglesia es el sacramento de que Dios se une a la humanidad y la humanidad se une con Dios. Y tercero, la consumación de dicha unión será trinitaria. Y María nos lo está diciendo, yo ya estoy allí, yo ya llegué allí. María, ¿sí? Es reflejo de esta consumación de dicha unión en el hogar del Dios uno y trino. Es decir, ¿sí? María, en su relación con Dios, con la historia, con su pueblo. María como miembro de la Iglesia y modelo y figura de la Iglesia. Y María como primicia de lo que nos espera como Iglesia un día, de poder llegar a la gloria del Padre y ahí contemplar a Dios. Ahí les pongo también una bibliografía por si les interesa profundizar algún punto. Gracias por su atención y sí, me colgué tantito.